Bien, hasta ahora hemos visto cuál fue el desarrollo que permitió el conocimiento de los astros a través de la observación visual. Es por todos conocido que la invención de Zacarías Janssen, que después la retomaría Galileo a través de un telescopio, de un aparato, un artilugio que le llevó uno de sus discípulos en 1609, que él perfeccionó gracias a que él tenía en todo enfrente donde él vivía la isla de Murano, y entonces en la isla de Murano habían excelentes talladores de vidrio, y entonces él se construyó un telescopio y esa parte ya la conocemos. Desde Galileo hasta nuestros días, desde 1609 hasta nuestros días, los telescopios han servido, como no, para investigar los cielos, pero ha servido también a los amateurs para hacer observaciones astronómicas. Y quiero discutir en esta segunda parte algunos detalles técnicos de cómo son los telescopios amateur hoy en día. No voy a hacer aquí una larga disertación sobre los telescopios profesionales, sino simplemente decirles que un telescopio, como es por todos conocido, no es más que un instrumento que permite colectar la luz en un punto y después amplificarla. Hay dos formas de colectar la luz. La forma más simple es por refracción, utilizando una lente, y eso se llama el telescopio refractor. La segunda forma es la que inventó Newton, que consiste en utilizar una superficie curva de un espejo cóncavo y colectar la luz en un punto que después es aumentada, igual que antes, por una lente en el ocular. Los telescopios reflectores tienen tres configuraciones posibles. La que inventó Newton era un poco incómoda porque la luz sale casi en la boca del tubo y por lo tanto es un poco incómoda para la observación, sobre todo de objetos que están en el cenit. Y entonces hay dos configuraciones adicionales, una debida a Cassegrain y otra debida a Gregory, en el cual se perfora el tubo de atrás y se logra que la salida de la imagen concentrada de luz se haga justo igual que los telescopios reflectores, es decir, por la parte de atrás del tubo. Así pues, los telescopios reflectores pueden ser newtonianos en su configuración usual, de Cassegrain o gregoriano, dependiendo que usen un espejo parabólico o hiperbólico como elemento para sacar o para extraer la luz a través del espejo cóncavo. Y más modernamente, en el último siglo, hay unos telescopios híbridos que usan colectores de luz que en parte son refractores y en parte reflectores. Y eso se llaman telescopios catadióptricos. ¿Qué es un telescopio catadióptrico? Un telescopio que utiliza lentes y espejos. Es decir, que al mismo tiempo es reflector y al mismo tiempo es refractor. Hay dos configuraciones muy conocidas, la Schmidt-Cassegrain y la Massutto-Cassegrain. La única diferencia entre una y otra son los detalles técnicos del espejo o del lente corrector que utilizan en la entrada. ¿Sí? Si la configuración es utilizando un espejo plano con una lente que tiene una curvatura que corrige el espejo principal, se llama Schmidt-Cassegrain. Si por el contrario es una superficie más bien cóncava, ¿sí?, que tiene un espejo igualmente cóncavo, es la Massutto-Cassegrain. Y la única diferencia entre uno y otro es un poco el coste y la calidad de su elaboración. Como estos son detalles por ustedes conocidos, yo no voy a enfatizar sobre ello. Voy a tratar de irme a los aspectos cuantitativos, porque como bien lo decía, era el objetivo de este curso. Lo primero es que nos damos cuenta que mientras mayor sea la apertura o luminosidad del telescopio, pues tanto mejor es el telescopio. Así un telescopio que tenga 20 pulgadas es mucho mejor que uno que solo tenga 4 o 6 pulgadas del diámetro de la lente o del espejo. Si el diámetro es menor a 7,5 centímetros, no sirve para astronomía, es un juguete
y simplemente eso solo sirve para telescopios terrestres. No importa en qué configuración esté, si es Masurtov-Cassegrain, si es refractor, los vendedores te pueden decir lo que quieran, pero si el diámetro es menos que 3 pulgadas, el telescopio básicamente no sirve para contemplar las estrellas de manera amateur. Para eso es mejor unos buenos binoculares. La segunda relación todo el mundo lo conoce, que es la distancia focal de la lente o del espejo dividido entre el diámetro del ocular, es lo que se llama la relación focal. Los que tienen números pequeños nos dan focales muy brillantes, se dice que son muy rápidos porque si colocas una CCD o una cámara fotográfica en muy pocos instantes colectas mucha luz. Pero su resolución, como veremos más adelante, es muy pobre. Así que comprarse un Masurtov-Cassegrain con foco 5 es muy bonito para tomar fotografías, pero ves muy pocos detalles. Con focos entre 8 y 10 es típicamente lo que utilizan todos los aficionados. Y para focos mayores que 10 tienen muy buena resolución, se usan más que todo para estudio y suelen ser muy opacos. De manera que no te dan una sensación muy agradable cuando ves por ellos, pero son los ideales para hacer estudios de estrellas dobles, estrellas variables, ese tipo de cosas. La magnificación, que es el aumento, sabemos que es el cociente entre la distancia focal del lente principal o del espejo y la del ocular correspondiente. Hay una relación que muchos aficionados pierden de vista, y es que tú no puedes ponerle a un telescopio el ocular que a ti te provoque. Si hay una magnitud real, un límite real para hacer eso. Si usted coloca un ocular de 2.5, ¿sí?, milímetros y un lente, saben que el lente Barlow es un lente que duplica la distancia focal y por lo tanto me da mayores aumentos, un 2X, un 4 milímetros, yo podría tener una magnificación muy grande, pero eso es irreal porque pierdo resolución, entonces no me da una buena imagen. El máximo, y es un criterio bastante útil, es que sea 2,5 por el diámetro en milímetros del instrumento que estoy usando. Por ejemplo, si yo tengo un 4 pulgadas, no importa qué ocular uses, pero tienes que asegurarte que no puedes ir más allá de 250X. Si con un 4 milímetros, un telescopio de 4 milímetros de 4 pulgadas de apertura, con un telescopio de 4 pulgadas de apertura, usted pone 300 aumentos o 400 aumentos, usted no va a ver mejor que con 250 aumentos. Y ese es un criterio que está bien establecido, y ya vamos a ver por qué. Y la mínima, porque tampoco uno podría pensar, no, pero es que le pongo un ocular de muy bajo aumento para tener un campo muy amplio en el cielo. Hay una mínima que es 0,5 por el diámetro. De tal manera que una vez que tú escoges una cierta apertura, los aumentos máximos y mínimos están limitados, ¿sí? Es un error muy común en la mayoría de nuestros colegas amateurs, es que pretenden utilizar para un telescopio cualquier tipo de ocular. Bien, una de las cosas muy importantes es que el ocular lo que hace es ampliar la imagen colectada por el lente o por el espejo. Como los oculares tienen una distancia focal muy corta, tú lo que haces con el ocular es tratar de agarrar un mayor sector del plano focal. Y esta imagen lo ilustra muy bien. Si yo si coloco una lente mucho más cerca, ¿sí?, con una distancia focal más pequeña, estoy agarrando un mayor sector del plano focal. Por supuesto, tú no la puedes acercar todo lo que tú quieras, porque si tú la acercas aún más, ya los extremos tienen demasiada curvatura y te da una aberración esférica y aberración cromática, quieras tú o no quieras, y eso es independiente de la calidad de la lente que estés usando. Un aspecto que es muy importante, y es el que me quiero referir ahora, es lo que se llama la pupila de salida, que es una característica del instrumento. ¿Qué es la pupila de salida? Es, en realidad, el diámetro de la lente multiplicada por la distancia ocular del ocular dividido entre la distancia focal del telescopio. Un error bastante frecuente es suponer que los oculares con mayor campo aparente, ¿sí?, ofrecen una mayor pupila de salida para cualquier telescopio. Entonces llega uno y va, cualquier amateur, se compra un ocular de campo aparente 60 grados y cree que va a meter ahí adentro todas las Pléyades independientemente del telescopio que tenga. Y eso no es verdad. ¿Ves? Porque hay una relación que se nos olvida, que es la pupila de salida.
La pupila de salida está relacionada con el tamaño que tiene la imagen después que ha pasado por todo el sistema óptico. Si la pupila de salida aumenta por encima de la pupila del observador, mira, el ser humano tiene un diámetro en la pupila, el orificio por donde entra la luz. Típicamente es unos 6 milímetros. ¿Sí? Si usted pone una pupila de salida que sea más grande que 6 milímetros, no importa cuán grande la ponga, su ojo solo va a poder colectar el área equivalente al disco de 6 milímetros. Entonces, si la pupila de salida aumenta por encima de la pupila del observador, produce pérdida de luminosidad. Equivale a observar con un telescopio de menor apertura. Entonces, para poder observar por un telescopio, la pupila de salida del telescopio tiene que ser más pequeña que la pupila de salida del observador. Dicho en otras palabras, para que se entienda para todo el mundo. Supóngase que usted tiene una linterna que tiene este diámetro y usted quiere iluminar un agujerito que tiene un diámetro más pequeño. No importa qué diámetro le ponga usted a la linterna, la luz que va a entrar por el agujerito no va a ser más grande que el diámetro del agujerito. Ese agujerito es la pupila del observador. Entonces, si usted tiene un telescopio cuya pupila de salida es mayor que 6 milímetros, de nada sirve el telescopio que te compre, porque en la configuración que usaste de ocular y de diámetro, te está dando mayor que 6 milímetros y lo perdiste. Y es como si estuvieras viendo con un telescopio más pequeño. Ahora, esto tiene sus detalles, esto de la pupila de salida, y por eso quise referirme a ella en esta clase, que les decía yo a ustedes que es un curso avanzado. Resulta que la pupila de salida varía con la edad. Ergo, dos personas no ven igual por un telescopio. Un chico de 9 años va a ver más por un telescopio que yo, usando el mismo telescopio. Y la razón es que el tamaño de la pupila del ser humano varía con la edad. Yo les dije que típicamente era 6 milímetros. Bueno, eso es cuando no está dilatada, porque cuando la pupila se dilata aumenta de tamaño. En oscuridad puede llegar hasta 8.1, pero eso disminuye con la edad. De tal manera que estas son las relaciones. Aquí le piden una gráfica. Una persona de mi edad tiene una pupila que anda en el orden de 4.5 a 5 milímetros. Mientras que un chico joven, ¿sí?, con la misma buena visión de apenas 20 años, tiene una pupila 1 milímetro más grande. Por lo tanto, capta más luz con el mismo telescopio. Ve más cosas que tú. Entonces, es bien importante que nos demos cuenta que hay una relación que depende con la edad. Entonces aprovechen de ver lo más que puedan, y a medida que sean mayores, que tienen mayor poder adquisitivo, pues tendrán que comprar telescopios más grandes para ver las mismas cosas que verían cuando estaban jóvenes, ¿no? Porque hay esta relación. La otra cosa que nos interesa es la magnitud límite del telescopio. ¿Cuánto puedo ver con un telescopio? Eso es lo que la gente pregunta. ¿Qué alcance tiene? Es bien conocido quizás para las personas que no tienen experiencia en astronomía, siempre se preguntan: ¿y qué puedo ver con un telescopio? Nosotros sabemos que a simple vista, en condiciones de cielos claros e ideales, vemos hasta la magnitud número 6, que son las estrellas menos brillantes, ¿sí? Y la pregunta es: ¿hasta qué magnitud llega mi telescopio, el mío, el que yo tengo en mi casa, y muchos de ustedes lo tienen? Normalmente utilizamos esta relación, que la magnitud límite es la magnitud aparente más 5 veces el logaritmo de la apertura entre 10, pero esto no es verdad. Esa es la que está en todos los libros, pero no es verdadera, porque esa es la ideal. En realidad, hay dos ganancias adicionales. Hay una ganancia adicional porque la pupila de salida es menor que la pupila de observador, ¿sí? Y hay un efecto de transmitancia que tiene que ver con la calidad. Entonces, la verdadera magnitud límite viene dada por una expresión un poco más complicada, que ustedes van a tener y que la van a poder utilizar, ¿sí?, que tiene que ver con la apertura en milímetros y la transmitancia. La transmitancia es el factor de calidad, porque no es igual un telescopio hecho con cristales o con espejos de excelente calidad que tienen una transmitancia de 0.95 o de 0.9 a un telescopio fabricado de manera en serie por compañías de baja calidad cuya transmitancia es 0.6, y cuando tú lo colocas y lo metes en la fórmula te dan resultados bien importantes. De todas formas, aquí tenemos graficada esa expresión para distintas aperturas. Observen ustedes que por debajo de 5 centímetros ya ni siquiera se considera.
porque en realidad por debajo de 7 la cosa es un juguete. Quiero que noten que duplicar, como esa relación es logarítmica, el duplicar la apertura del telescopio no ganas mucho en la excursión en magnitud. De manera que típicamente en las condiciones ideales para una transmitancia excelente y una pupila de salida muy pequeña de 2 milímetros, lo más que podemos llegar con un telescopio amateur es alrededor de magnitud 14, magnitud 15. Por encima de ahí ni hablar. Para ir a magnitudes más grandes, 16 o 17, tienes que colocarte en telescopios que tienen más de 30 centímetros. No importa el tipo de telescopio o la configuración que hayas agarrado antes. En realidad eso es en las condiciones ideales. Para telescopios más o menos razonables, si con pupilas de salida razonables estaríamos en esta situación, la línea azul contigua que está por aquí, y para 20 centímetros de apertura apenas si llego a la magnitud 14. De tal manera que pensar que con un telescopio más grande voy a poder llegar a la magnitud 23 y voy a ver galaxias y todo, no es verdad. Es también conocido para ustedes que todas las fotografías que vemos en internet son en falso color. Las nebulosas y las galaxias no tienen esos colores con los que las vemos, ¿no? Ustedes bien, a eso me referiremos en las próximas láminas. Yo quiero seguir con los detalles instrumentales que no siempre son bien conocidos por todos nosotros. La otra característica de un instrumento óptico no es cuánto lo agrando ni cuánto lo puedo colectar, sino qué puedo resolver, cómo puedo separar dos objetos que veo juntos, y eso se llama límite de resolución. Hay tres criterios, más que todos usamos el de Rayleigh-Jean, pero está el de Sparrow y el de Davis. Eso me relaciona cuál es cuánto puedo separar en radianes, la separación angular de dos objetos, en función de las características del telescopio, en particular en función de la apertura D. Quiero que noten que en cualquiera de los tres casos, no importa el criterio que utilices, el límite de resolución va a depender de la longitud de onda. Entonces, en todos los telescopios, cuanto mayor sea la longitud de onda, más separados los vas a ver. En otras palabras, los detalles en rojo se ven mejor que los detalles en azul, en cualquier telescopio. Para el mismo instrumento óptico, resolver detalles rojos es más fácil que resolver detalles verdes. Y resolver detalles verdes es más fácil que ver detalles azules. Así pues, es muy fácil discernir la mancha roja, pero se nos antoja más difícil discernir las manchas azules en las mismas bandas de Júpiter para el mismo instrumento. ¿Y cómo podemos entonces ver otros detalles en otro color? Bueno, para eso se usan los filtros. Bien, entonces, no voy a entrar a los detalles porque esto lo puse aquí como completitud. Esto te da una idea de cómo son los criterios. Quiero que notes lo de la pupila de salida porque era muy importante. Uno tendería a pensar que el límite de Rayleigh-Jean yo lo puedo aplicar para cualquier tamaño de la pupila de salida. Y eso no es verdad. Porque a medida que tú usas el criterio de Rayleigh-Jean, también tienes que tomar en cuenta la resolución del ojo. Entonces hay un compromiso entre las dos. Entonces, por encima de pupilas de 3.5 milímetros, es verdad, gana la resolución del ojo, pero pierdes por la resolución del Rayleigh-Jean. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tú no puedes tener instrumentos cuyas pupilas de salida estén pensadas para ojos en 5 o en 6 o en 7 milímetros. O otra técnica para mis amigos que todos acá son observadores del cielo nocturno. No, es que quiero adaptarme el ojo para dilatarlo a lo máximo. Entonces tengo una mayor pupila de salida y al yo tener un mayor diámetro de la pupila veo más luz y veo más cosas. Bueno, eso es mentira. ¿Por qué? Porque tú te dilatas la pupila a 5 milímetros y el criterio de Rayleigh-Jean no te permite ver más detalle. Entonces está bien que tú adaptes tu vista a la oscuridad, pero no tienes que dilatarte la pupila a tener la cúpula o el lugar de observación completamente oscuro, porque no vas a ganar nada, porque lo que ganas en el diámetro de la pupila lo pierdes por la resolución de Rayleigh-Jean. Y eso es un hecho teórico incontrovertible que sale de esta curva. Hay unos ejemplos que quisiera que ustedes lo hicieran después, pero aquí se los menciono. Como nosotros podemos saber el poder de resolución y el campo aparente de nuestro telescopio, podemos saber entonces, conocida la distancia Tierra-Luna y conocida el instrumento,
¿Qué apertura telescópica se necesitaría para resolver un objeto del tamaño del módulo lunar que tiene 7 metros? Cuando uno hace esa cuenta, entonces uno fácilmente levanta todos estos mitos de que el hombre no llegó a la luna. Porque tú te das cuenta que para fotografiarlo con un telescopio necesitas un telescopio de un diámetro de unos 73 metros. Entonces es imposible siquiera resolver el módulo lunar. No digas tú la huella del hombre en la luna. Pero análogamente con tu telescopio, y es un ejercicio que me gustaría que en algún momento me lo entregaran, es con el telescopio que tú tienes, evalúa todo esto y dime, ¿qué tamaño tienen las manchas solares? El tamaño real. Porque tú sabes la distancia Tierra-Sol y sabes la distancia Tierra-Luna. Entonces tú mides en tu telescopio qué tamaño tienen las manchas solares, ahora dime el tamaño real de las manchas solares. Y los cráteres lunares, y la mancha roja de Júpiter, y el casquete polar de Marte, y la distancia entre Beta Cisne y su compañera en años luz, sabiendo la distancia de aquí a Beta Cisne, porque tú sabes el poder de resolución, de manera que es un ejercicio trivial hacer estas estimaciones y estimar los errores. En general, el poder de resolución real es una fracción del teórico. ¿Por qué? Porque hay un factor que tiene que ver con la calidad de la zona. Entonces, en los observatorios el poder de resolución disminuye mucho. Los observatorios me estoy refiriendo meseta muy alta y seca. Pero en una ciudad, el poder de resolución teórico de tu telescopio no se cumple. Tienes que multiplicar por 2 a 4, dependiendo de que una ciudad como Valencia es 4. Una ciudad como Barquisimeto también. Una ciudad como Maracay será como 3, dependiendo de la luz que tengas. Entonces, tú no vas a poder resolver las estrellas que tú crees que puedes resolver con tu instrumento, porque tienes un factor dado por el contraste del cielo. Y eso muchas veces lo olvidamos cuando utilizamos el criterio de Rayleigh-Jeans y usamos esta fórmula que, como ustedes saben, está calculada para luz verde, que es la luz amarillo verdosa de 550 nanómetros, que es la que ve más el ojo humano. Otro aspecto interesante de la óptica de telescopio, que a veces es un poco olvidado, es el campo máximo de visión. Es el diámetro angular de la región del cielo que se puede observar a través del telescopio. En realidad es un ángulo en esteroradianes. Como ustedes recuerdan, el ángulo plano, ¿sí?, se mide en radianes, pero el ángulo sólido, el que intersecta un cono con una esfera, se mide en esteroradianes. El ángulo plano equivalente a ese ángulo sólido puede ser medido en grados o en segundos de arco. Entonces, el campo máximo de visión es ese ángulo. En general, para los catadióptricos, el tamaño de la pupila de salida es diferente al diámetro del ocular. Yo quisiera regresar un segundo para mostrarles por qué. Vamos un momento a los catadióptricos para que recordemos un detalle. La pupila de salida del telescopio es este diámetro que está aquí. ¿Sí? Pero como en los catadióptricos pusieron una lente para cortar la distancia focal, para que la luz llegara aquí, reflejara y después entrara, ¿sí?, el diámetro de la pupila de salida del telescopio es el diámetro de este tubo interno que está aquí. Y como está muy cerca del espejo, tiende a ser muy grande. No lo puedes hacer en gostico porque perderías mucha luz. Entonces los catadióptricos, que tantos nos gustan, tienen un problema. Tienen una pupila de salida muy pequeña. En comparación con las pupilas de salida, muy pequeña no, quise decir muy grande, en comparación con las pupilas de salida de nuestro telescopio. Y si usted tiene una pupila de salida muy grande y usted tiene una pupila del ojo muy pequeña, de nada le sirve a usted su pupila de salida grandota del telescopio. Porque entonces lo que usted ve por el Mazutosh Gansen-Grein, que le costó $3.000, es lo mismo que vas a ver por el refractor más pequeño, que le costó $1.000. Y esa es la razón por la cual a mí en lo personal y a mucha gente le gustan más los refractores a nivel amateur. Porque los catadióptricos tienden a tener una pupila de salida muy grande. Muy bueno cuando vas a hacer fotografía, pero muy malo cuando vas a observar con el ojo, porque gran parte de la luminosidad la pierde, porque este diámetro es muy grande en comparación con el equivalente para el mismo refractor, para la misma abertura me refiero, para la misma abertura, un 8 pulgadas catadióptrico y un 8 pulgadas newtoniano, créalo, vas a ver más con el newtoniano.
¿sí? La razón es la que les estoy contando. Pero volvamos con esto. En general, el catadióptrico es diferente, independientemente de que uses un ocular de 1/4 de 2 pulgadas, no siempre es igual, el foco no siempre es igual al del telescopio. Luego, los campos máximos de visión son menores para los refractores, como recién acabo de explicar. Esto se puede calcular, ¿ok? En realidad es un factor que depende del tipo de telescopio que estamos usando, es el foco, el tamaño de la pupila de salida por 180 entre pi dividido entre la focal del telescopio. Idealmente, para telescopios de 1/4, esto es 1819 sobre el foco, y el campo máximo de visión es 2910 sobre el foco para los telescopios de 2 pulgadas de diámetro. Los telescopios comerciales que se usan los amateurs tienen básicamente dos tipos de oculares, los de 2 pulgadas y los de 1/4. Hay otros de 0,96, pero esos ya casi no se usan y son solo para telescopios muy pequeños y no vale la pena ni siquiera referirme a él. Me quiero referir ahora a la parte de la montura. Los telescopios tienen al menos, independientemente del tipo de telescopio, tienen 3 maneras de poner la montura. Una montura que se llama altazimutal, que permite el movimiento en vertical y en horizontal. Y eso es los telescopios altazimutal clásico o una montura más económica que se llama doxoniana. La única diferencia entre esta y esta es que esta permite colocar telescopios más grandes en tamaño sobre la misma montura. Las monturas ecuatoriales siguen entonces las coordenadas celestes. Tienen incorporado aquí el ángulo con el ángulo de latitud, y entonces permite seguir el objeto en ascensión recta con un solo movimiento, ¿sí? Y lo ideal son, hoy en día hay monturas altazimutales robotizadas, que son muy buenas porque siguen el astro sin que uno haga absolutamente nada y puedes poner con el computador y te llega. Tienen un problema para mis colegas que tienen este tipo de telescopio y que quizás no lo saben. Con esto no puedes hacer astrofotografía. No puedes, porque cuando pones la cámara, la imagen va rotando. Y entonces cuando pones la astrofotografía y haces el seguimiento, te sale un manchón. Tienes que comprarle un dispositivo que lo corrige, que se llama el derrotador, que rota la imagen en sentido contrario para que la imagen en la cámara CCD tenga siempre la misma orientación, porque si no la imagen va a estar rotando. ¿Ves? Entonces, claro, si el objeto es esférico y no tiene detalles, como una estrella, te sale muy bien. Pero cualquier objeto extendido te va a dar un manchón. ¿Sí? Esto era lo que yo les decía de la montura ecuatorial. En la montura ecuatorial tenemos el eje de la inclinación de la latitud, la vemos aquí en forma de cuña y aquí la tenemos, fíjense la inclinación que tenemos con la horizontal. Esa inclinación hay que graduarla. En el caso de Venezuela es muy pequeñita, ¿no? 10 grados apenas, pero es importante. Para poder colocar la montura ecuatorial, a la gente se le olvida que tiene que nivelar el telescopio perfectamente. Porque si no lo hace, simplemente el telescopio no va a seguir el astro. Hay que tomarse un buen tiempo en nivelar el telescopio perfectamente. Y lo segundo es que efectivamente usted tiene 2 diales que describen las coordenadas de sección y recta de declinación, que equivalen a las coordenadas de longitud y de latitud en la Tierra. Lo usamos igual para los astros, es motivo de la clase que viene, ¿sí? Entonces, en este momento me iba a referir con ustedes a unos detalles ahora de los oculares, ya no de los sistemas telescópicos.